agradezco al Señor por la... Bueno, siempre es un privilegio, debiese ser un privilegio tener la posibilidad de reunirnos un miércoles en la tarde. Nosotros damos por sentado, y de hecho vamos a hablar un poquito de eso, asumimos que muchas cosas tienen que ser porque son así, o siempre han sido. Y efectivamente, hermanos, hay personas que queriendo estar reunidas con una congregación no pueden. Y nosotros, cuando tenemos la libertad y no lo hacemos, desaprovechamos esa bendición que el Señor nos da. Y por lo mismo es una bendición poder reunirnos en este momento y poder también tener la posibilidad de escudriñar las Escrituras. Así que, hermanos, me gustaría que en la enseñanza de esta tarde, antes de pasar a la oración, fuéramos a Primera de Tesalonicenses, ¿ya? El capítulo 5. Voy a abrir el texto acá. Saludamos también a quienes nos van a acompañar en la transmisión posterior, que nos está transmitiéndose de manera sincrónica, que se llama, se va a ver el video después. Y vamos entonces a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 12 al verso 18, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al verso 18, ¿ya? Y ahí me siguen en la lectura, y dice de esta forma: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por este miércoles, como comentábamos anteriormente. Te agradecemos porque tú has tenido cuidado de nosotros durante todos estos días. Y así como has tenido cuidado con nosotros, Señor, tú has tenido paciencia con nosotros también, con nuestro pecado, con nuestra porfía, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres paciente para con todos nosotros. Queremos pedirte perdón porque te hemos ofendido. Y queremos también pedirte, Señor, que tú nos ilumines con tu palabra en esta tarde. Tú disponga nuestro corazón, disponga nuestra mente y nos dirijas a disponer nuestra voluntad, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Te adoramos, mi Señor, te glorificamos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quería confesarle algo, en verdad. Esta confesión tiene que ver un poco con el ámbito académico o de colegio, ¿ya? Yo creo que de esto nos vamos a recordar nosotros un poco. ¿Y por qué también lo voy a comentar? Porque es un poco de la experiencia que tienen los profesores cuando estamos haciendo clases. Cuando hay alguna actividad importante para dar a conocer el colegio, generalmente se pide a ciertos profesores o ciertos cursos que hagan algo en particular. Y esto siempre se ha hecho. ¿Se acuerdan de los actos de colegio? Los actos de colegio había profesor que preparaba un curso, todo bailando, por ejemplo, o era con semanas de anticipación, y se les pedía entonces, se mandaba, por ejemplo, una comunicación y se le avisaba a los papás que vieran a los niños de tal forma, qué sé yo, y los profesores jefes generalmente, por nombrarlos a ellos, se esmeraban un montón. Entonces cuando llegaban las autoridades y llegaban las personas que iban a visitar el colegio, se hacía esta actividad y era fenomenal, casi siempre salía bien. Pero había una persona que salía a llevarse los aplausos, ¿ya? No se preocupe por el teléfono. Y salía esta persona digamos, a saludar y a dar gracias por lo que se había hecho y todo lo demás. Y adivine quién era. Era el director del colegio, que no había movido un dedo y no tenía idea incluso qué curso iba a ir, ¿sí? Y entonces los profesores esperaban y decían, y claro, se lo vi y todo, y puede ser gestión del director y todo. Esto ya no pasa tanto, casi ya no pasa, porque en ese tiempo como que los profesores esperaban y bueno, y dónde están las gracias, y qué bueno, y pero ninguna felicitación ni nada. Y al día de hoy ya no pasa tanto, como que se hace una actividad y todo, y los directores generalmente, yo lo digo por experiencia propia, dan gracias a las personas que participaron, le dan gracias a los niños, los felicitan y todo,
y hay una sensación de que efectivamente esa persona da gracias por la actividad que se realizó y funcionó bastante bien. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros debiésemos hoy, en este periodo, hermanos, profundizar en algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacer, ¿ya? Y que de hecho fomentamos en los más pequeños, y es a dar gracias, a ser agradecido en la vida por las cosas que Dios nos da, pero ser agradecidos absolutamente en todo. Y me gustaría que nosotros entráramos en esto porque incluso para sanar nuestro propio corazón puede ser que estemos lastimados porque no hemos sido necesariamente objetivamente gratos para con Dios. Incluso gratos para las personas que han hecho algo por nosotros y nosotros dijimos que era normal. Es como que hijo le da gracias a su papá por darle comida, pero debería, ¿o no? ¿Debería darle a un hijo gracias a su papá por darle comida, no? Por supuesto, pero ¿cuál es la tendencia que tenemos? No, es su deber. Si yo vivo en esta casa, no tener que alimentar, ¿cierto? Bueno, hasta los 18 años no, después. Pero a lo que quiero llegar es que debiésemos hoy día pensar en por qué el Señor da como un mandamiento a una iglesia de que efectivamente esta iglesia dé gracias a Dios por todo, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a leer de nuevo el versículo 18, donde nos vamos a detener un poco y lo vamos a observar por partes, que dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que efectivamente cada uno de nosotros debiese aprender a dar gracias, ¿ya? Y un poco de lo que sucede acá es que se está hablando de una iglesia que Timoteo da como un informe, le pide un informe al apóstol Pablo, y están como contentos por esta iglesia, porque es una iglesia nuevita. Si no me equivoco, es como un margen de 3 semanas en la cual se planta esta iglesia. Hay un pasaje en Hechos, se señala que efectivamente es como 3 semanas que el apóstol Pablo está ahí, esta iglesia sigue, después Timoteo va a ver y envía la información al apóstol Pablo. Y ahí está el apóstol Pablo expectante. ¿Qué pasa con esta iglesia? Y en general sucede que la iglesia va bien. Es una iglesia que está creciendo, pero tienen algunos problemas, como todas las iglesias. ¿Sí? Yo venía pensando esto también, de las iglesias perfectas y todo lo demás. No existe iglesia perfecta, ¿sí? No existe, porque estamos nosotros, ¿cierto? Como dice un pastor, si encuentras la iglesia perfecta, por favor no entres ahí, porque tú la vas a contaminar, ¿sí? Entonces, lo que quiero retratar es que el Señor aquí dice que esta iglesia va bien, pero tiene problemas, como todas las congregaciones. Y uno de esos problemas es que tienen como un entendimiento distinto de la venida del Señor, ¿ya? Algunos como que están flojeando, etcétera, etcétera. Pero nosotros pasamos acá al capítulo 5, y en el subtítulo que alguno de ustedes va a tener, dice Pablo exhorta a los hermanos. La mayoría de las veces Pablo le da indicaciones claras y precisas a la iglesia, ¿ya? A la iglesia que sea, ¿ya? Incluso indicaciones precisas a los pastores. A Tito le dice, tú tienes que hacer esto, de esta forma se tiene que comportar la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses, a los tesalonicenses le da esta lista pero preciosa de cosas que tienen que hacer. Entre ellas, por ejemplo, porque podíamos pasar semanas estudiando, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, que son los pastores, y que tengáis en mucha estima y amor, y que los tengáis mucha estima, amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Por ejemplo, mira, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y así sucesivamente, hasta que nosotros encontramos este versículo que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que efectivamente nosotros como creyentes y como hijos del Señor, yo creo que en la vida en general debiésemos ser agradecidos, debiésemos aprender a dar las gracias, ¿ya? Por las cosas que a lo mejor nos dan, por lo que vivimos, por lo que recibimos, porque ¿qué pasa? Que nosotros de repente tenemos esta tendencia, mírenme a mí, no sé niño, nosotros tenemos esa tendencia, yo ahora lo estoy mirando yo, tenemos esa tendencia, hermano, a dar las cosas por sentado. ¿Sí? Yo me acuerdo de un hermano hace 2 semanas atrás, se paró y dio gracias al Señor. Yo me quedé con esa frase que él dijo, no la anoté ni nada, pero la dejé en mi memoria guardada. Decía, quiero dar gracias al Señor por el trabajo, decía, porque, bueno, y por las bendiciones que Dios me ha dado, porque... Y no se da, no de repente se da como que damos las cosas por sentado, como que deberíamos tener trabajo.
o como que las cosas deberían andar bien. Y las asumimos y, por ejemplo, deberíamos tener agua en la casa, pues eso es normal. O deberíamos tener luz. Y yo hago el análisis mirando hacia atrás. Y si tú le preguntas a una persona 30, 40, 50 años atrás que vivía en el campo si tenía agua potable directa, ella en la llave en su casa, ¿tenía o no tenía? Y eran, por contar, cuadras de caminar con los baldes, ¿cierto?, para ir a buscar agua. Y hoy día los lindos, como tenemos agua ahí en la llave, nos damos gracias por el agua. O porque tenemos el alimento en la mesa, nos damos gracias por el alimento. Y hermano, el trabajo, incluso el hecho de tener nuestra familia es una bendición, es un regalo. Pero nosotros no lo agradecemos. Cuando vienen los tiempos difíciles, es probable que a lo mejor se levante una alerta y diga, gracias Señor, pero ni siquiera ahí, porque nos enojamos, porque las cosas no las deberíamos tener. Y yo he notado acá es como vivir un tipo de sueño. Tú haces todas las cosas todos los días, ya tú, a lo mejor tenemos un trabajo relativamente estable y esto debería así continuar durante toda tu vida. ¿Y qué pasa si en algún momento te despiden? Porque está esa posibilidad, ¿o no? Sí, decimos, pero para nosotros parece que no es una posibilidad porque somos cristianos. O sea, a los cristianos no les pasa nada malo. Pero no es así. Entonces, damos las cosas por sentado y al dar las cosas por sentado asumimos que nos pertenecen y que la vida debiese funcionar así y entonces no nos acordamos de que hay alguien arriba que nos dio las cosas y nos las da todos los días. ¿Por qué tenemos la posibilidad de respirar? ¿Tú escogiste respirar en este momento? Hemos dicho nosotros, ¿sabes qué? Yo creo que sí voy a respirar el día. No, tú te levantas en la mañana y respiras, pero le das gracias a Dios porque puedes respirar. Le damos gracias al Señor porque podemos comer. Le damos gracias al Señor porque nos podemos mover autónomamente, porque hay personas que no se pueden mover autónomamente. Entonces, en primera instancia, hermanos, debemos aprender, como primer punto, y se le dice a esta iglesia, que tú tienes que aprender a dar gracias. Y hay dos cosas, aquí quiero mencionar. La primera, es que la actual generación de jóvenes no tiene absolutamente ninguna idea de cómo vivieron los mayores en el pasado. No tienen idea. No saben. No saben lo que es tener una casa donde no hay piso y tierra. Así era la casa. Y nosotros los lindos tenemos el piso, ¿no? Y si no nos gusta ya lo cambiamos por piso flotante, qué sé yo. Pero la generación actual hoy día de jóvenes no sabe. No sabe que tus padres tenían que esperar efectivamente que el papá llegara con las monedas justas de su trabajo para que la mamá pudiera hacer rendir esa plata hasta que el papá llegara de nuevo. Y la generación actual lo tiene todo, ¿o no? Y se dice que probablemente por tenerlo todo lo estamos transformando todo en un estúpido. Porque lo tenemos todo. Si no nos falta nada. Tenemos comida, tenemos cable, hermano. Antes, hermano, ¿ustedes se acuerdan? Yo me recuerdo de esto que me mencionaba mi papá y todo lo demás. Que había algunas casas en este pueblo donde había televisión. Pero había algunas casas nomás con televisión. Y si eran buena persona, abrían las ventanas de la casa, movían la tele y ahí todos viendo el vecindario, y ya cuando se ponía pesado, cerraba. Se llevaba la pelota como Kiko, ¿cierto? Y cerraba. Pero todos tenían televisión antes, ¿o no? No. Y hoy día la mayoría tiene televisión y la mayoría tiene zapatos, la mayoría tiene ropa, pero antes no era así. Y tenemos que aprender a dar gracias por lo que hemos recibido. Tienes que aprender a hacerlo. Yo tengo que darle gracias a mis padres por el esfuerzo que hicieron. Y desde jóvenes tienen que darle gracias a sus padres por el sacrificio que sus padres están haciendo por ustedes. Porque no es algo que tú puedas o debas decirle, tú tienes que hacerlo. No es así. Perdón, porque en parte está esa obligación como padres. Pero aún así, como que es una obligación como padres, los hijos deben agradecer a sus padres por lo que están haciendo por ellos. Entonces yo hago la pregunta. ¿Hemos sido agradecidos con nuestros padres? Yo, mi generación, hemos sido agradecidos con nuestros padres. Hermano, nos llenaron la boca. Se sacrificaron tremendamente. Dieron lágrimas. Porque tú no sabes esa ansiedad que tenía tu papá de decir, ¿alcanzaré o no alcanzaré a fin de mes? Y ahí estaba el papito, trabajando y no le decía nada a nadie, calladito. Y ahí los lindos nosotros, pum, al otro día, el lunes, al colegio, con zapatos, con cuadernos, con todo. Tenían que hacerlo porque éramos sus hijos, hermanos. El punto acá es que a esta iglesia se le dice, da gracias
en todo. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a dar gracias, hermanos, nuestra vida comienza a cambiar. Porque nos empezamos a dar cuenta que nada es algo que merecemos, ha sido un regalo de Dios. Y en parte, hermanos, nuestra sociedad nos mueve a que nos seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque nos hace sentir esa sensación que debiesen darnos las cosas porque hay esfuerzo de nosotros detrás, o porque la sociedad o nuestros padres se tienen que hacer cargo de esto. Y la verdad es que, hermano, aquí yo lo anoto a breve, no quiero menospreciar el esfuerzo que tú has hecho. Ni siquiera quiero menospreciar el esfuerzo más cercano que he visto de mis padres. Yo no quiero menospreciar absolutamente nada. Pero debemos partir de esta premisa, que todas las cosas que hemos obtenido no han sido porque nosotros las hemos hecho mejor que otras personas. Es porque el Señor nos ha dado las capacidades y nos ha dado las oportunidades para llegar donde nosotros estamos. ¿Sí? Yo he hecho este ejercicio. Tú escogiste las 2 manos que tienes, ¿cierto? Tú dijiste cuando naciste, dijiste, ya ves, quiero 2 manos. ¿Hiciste tú eso, no? ¿Tú escogiste tus pies? ¿Escogiste la capacidad de respirar normalmente? ¿Escogiste tú la familia donde naciste? ¿Escogiste tú el país donde estás hoy día? Eso lo podemos hacer con el tiempo después, pero nosotros damos cosas por sentado, como que el esfuerzo viene de nosotros, y hermano, vuelvo a reiterar, no estamos menospreciando el esfuerzo de ninguno de los que está acá, pero partimos desde la premisa de entender que Dios nos ha dado todo. Y cuando entendemos que Dios nos ha dado todo, somos más agradecidos y vivimos más felices. Porque de lo contrario somos de los que cobran cosas. Y de lo contrario también no somos de las personas que damos gracias, sino de las que piden gracias. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos las cosas sin gratitud y esperamos la gratitud de vuelta, nos amargamos, ¿cierto? Porque generalmente pasa en las familias que a lo mejor la esposa hizo algo, el marido no se dio cuenta, ¿cierto? Y ahí entran las miradas, qué sé yo. Y por el contrario también puede ser lo mismo. El varón hace algo con su esposa y no se da cuenta, y ahí entran conflictos. Pero si lo hiciéramos simplemente por el hecho de que queremos hacerlo y no esperando de ello nada a cambio, sería distinto. Porque viviríamos más felices. Porque seríamos más agradecidos. Y en esto hay mucho que mencionar, porque nosotros nos agradecemos por, no sé, mira, en tu familia tú te desenvuelves con ciertas personas, ¿cierto? Con tus hijos y todo. Pero también deberías aprender a dar gracias de lo bueno que tiene tu familia, de lo bueno que tiene tu esposo o tu esposa. Pero nosotros no somos así. Y de hecho, hermano, cuando dice acá, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias es de la palabra Eucaristía. ¿Ya? Y la Eucaristía, hermanos, significa que tú recibes algo. Tú no lo demandas, tú simplemente lo recibes. Y nosotros debiésemos aprender a vivir agradecidos de lo que Dios nos da, e incluso agradecidos de cuando nosotros, mira, yo pensaba en esto, es un buen ejercicio. Cuando tú vas a un restaurante, tú estás pagando, ¿cierto? Entonces tú, en el fondo dices, me deberían tratar bien, si estoy pagando, ¿ya? Más encima voy a dar propina. Pero ¿y si te trataran mal? ¿Darías gracias? Y hermano, hasta en esas cosas debemos aprender a ser agradecidos. Gracias. Gracias por tu labor. Cuando vas a la municipalidad y te muestran esa cara media pesada, yo creo que si todos empezaran a dar gracias por ese servicio, quizás nos atenderían mejor, ¿o no? Pero debiésemos ser agradecidos de esas cosas y enseñar a nuestros hijos a que sean agradecidos de todo lo que nosotros recibimos. Agradecimiento de una expresión interna, ¿no? Que es como cuando nosotros damos gracias por la comida. Y a mí me gusta esta costumbre, hermanos, que tenemos, no me he puesto a investigar desde cuándo es, pero dar gracias por la comida. No necesariamente pedir la bendición, dar gracias. Porque todas las cosas que tenemos hoy, nuestra casa, provienen no necesariamente de nuestro esfuerzo, sino provienen de la mano de Dios. Él nos la dio a nosotros, ¿ya? Y nosotros debiésemos ser agradecidos por eso. Ahora, hay una segunda parte del versículo, porque dice, dad gracias, ¿cierto? Así que, ¿debiésemos ser agradecidos? Bien, Luchito, sí. Debiésemos ser agradecidos, hermano. Sí. Pero, dice que debiésemos ser agradecidos y dar gracias en todo. ¿Saben que había un hermano en una iglesia? Yo siempre me acuerdo de esta historia. Había un hermano en una iglesia que este hermano tenía la costumbre de dar gracias a Dios en todo, pero lo que fuera. Y si había, no sé, 3 cultos en la semana, en los 3 cultos este hermano daba las gracias, ¿ya?
Entonces había un hermanito por detrás que le empezó a molestar a este hermano. ¿Cómo va a dar gracias por todo? ¿Cómo no va a ver que tengo un día malo siquiera? Y el hermano, doy gracias porque se arregló algo. Gracias. El otro estaba mirando de la gracias. Y el hermano daba gracias al Señor por distintos pequeños detalles, ¿ya? Pero ellos trabajaban cerca. Y pasaba harto tiempo, entonces este hermano va atrás, mira, ya va a llegar el día donde no va a dar gracias. Y esta persona que se sentaba atrás y miraba al hermano, ¿cierto? En una ocasión, lo ve en el trabajo y se enteró y lo vio que tuvo el día, pero terrible. Se le cayeron unas cajas, se lesionó la mano, pero fue el día más pésimo que alguien puede tener. Y era justo un día, por ejemplo, miércoles. Aquí estoy seguro que este no va a dar gracias. ¿De qué va a dar gracias? Así que se sentó el hermano atrás, se cruzó de brazos. Y entonces el hermano que dirige, el pastor pregunta y dice, ¿alguien que quiera dar gracias? Y adivine quién levanta la mano. El hermano que había tenido el pésimo día. Y el de atrás miraba y decía, ¿de qué va a dar gracias hoy día? Bueno, el hermano dice, quiero dar gracias al Señor porque hoy tuve un día pésimo. Mirando, ¿cómo dar gracias por un día pésimo? Y quiero dar gracias al Señor porque Dios me ha dado días mucho mejores que este. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay algo por lo cual agradecer a Dios. Y de repente está esa sensación de que nosotros incluso, tal cual esa persona que se sentaba y miraba atrás, nos molestamos, porque ¿cómo puede haber gente tan agradecida? ¿Cómo puede haber gente tan contenta, hermano? El hecho de que tú respires es para agradecer a Dios. Pero si es verdad, hermano, tú asumes que mañana tienes que amanecer. ¿Quién dijo eso? No, y asumimos que si somos cristianos no deberíamos tener problemas. Si somos cristianos no deberíamos tener problemas con el trabajo, pues, obvio. Si somos cristianos no deberíamos tener problemas con la salud. Pero eso no es así. Porque cuando dice este versículo, da gracias en todo, incluye lo malo e incluye lo bueno. Y ahora, cuando estamos en los tiempos difíciles, las vacas flacas, cuando tenemos incertidumbre del futuro, ¿debiésemos dar gracias al Señor? Y sí, debes dar gracias al Señor porque hubo días mejores. Señor, gracias porque en el pasado tuve certidumbre de trabajo y no habría valorado el hecho de tener trabajo. Hoy día que no lo tengo. Estoy suponiendo. O doy gracias, Señor, porque antes hubo un momento en el cual no tuve problemas quizás familiares y no lo valoré. Y hoy día que los tengo me estoy quejando. Pero te doy gracias, Señor, porque tú fuiste bueno conmigo en el pasado. Pero ¿damos esas gracias al Señor? No las hacemos. Y hacemos dar gracias al Señor en todo. Entonces, si tú piensas que los cristianos no sufren o no pasan por cosas malas, hermano, como dice Sebastián, quizás de lo malo es que aprendemos cosas mucho mejores. Y puede ser, como decía esta ilustración, de que en algunos momentos tú tengas que beber más agua salada de la que piensas beber, ¿ya? Y va a ser periodos más largos. Pero en esos periodos debiésemos aprender a darle gracias al Señor. Yo me acuerdo, leí la historia de un hombre que quedó ciego. Y él era un hombre muy déspota, ¿ya? Tenía mucho dinero, era muy influyente. Y antes de quedar ciego, esta persona tenía todo. Y no quería nada con Dios, porque él era suficiente, autosuficiente, no tenía nada. Y de un rato a otro perdió la visión. Y mordió el polvo y se enojó. Y en ese camino encontró a Dios, o más bien el Señor lo encontró. Y él decía, si yo no hubiese llegado a este punto y hubiese quedado ciego, y eso le decía él en su experiencia, yo no sé si hubiese aprendido tanto de la vida como lo estoy haciendo ahora. Y se transformó en una persona que fue mucho más agradecida. Entonces, puede ser que en ocasiones debamos darle gracias al Señor porque el dolor nos va a hacer darnos cuenta de que estábamos muy cómodos, estaba todo bien. Y claro, a los cristianos debería irles bien, pero mira, Romanos 8:28, mientras lo buscamos ahí, Romanos 8:28, Romanos 8:28, y después vamos a leer el versículo 35, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esto de repente suena romántico y nosotros lo hacemos más romántico. Porque todas las cosas nos ayudan a bien y ¡wow! ¡Y vamos! Y el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cierto? Y ahí también, nada nos podrá separar. Pero miren los ejemplos que da. Son ejemplos de cosas que suceden y que le pasaron a cristianos del primer siglo. Dice, tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hubo cristianos que murieron martirizados, los mataron con espada. Dice que Pedro murió crucificado al revés. Esteban, ¿cierto? ¿Cómo murió? Apiedrado. ¿Le aseguró Dios que iba a tener éxito en su vida, que iba a tener una larga vida? No. Pero probablemente él dio gracias al Señor donde quiera que estaba. Y lo mismo que el apóstol Pablo. También daba gracias al Señor. Colgando de las cadenas, él daba gracias a Dios. Cuando estamos en el desierto, porque no sé si alguien en este momento está viviendo algo difícil o lo va a vivir en el futuro, pero yo lo invito, hermano, y me invito a mí mismo a dar gracias al Señor en ese tiempo. Porque el llamado dice, dale gracias a Dios en todo. Puede que no entiendas hoy día por qué has pasado todo este camino o por qué va a pasar lo que tú ya sabes que se avecina, pero Dios sabe. Y Dios nos invita a dar gracias al Señor, independiente sea la situación. Este es un paréntesis que nos dé a leer, hermano, porque esta es una característica, el dar siempre gracias es una característica que tiene que tener toda una iglesia. Ya no es de manera individual solamente, toda la iglesia debiese tenerlo, y obviamente individual porque nosotros somos parte de esta iglesia, pero no es la única marca. Mira, si tú lees anteriormente el versículo 16, 17 y 18 está todo como unido, y dice, estoy en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y se comenta que estas serían las tres características, no las únicas por supuesto, pero son tres características básicas de una iglesia sana. Hagamos la autoexaminación. ¿Somos una iglesia que está siempre gozosa? ¿Somos una iglesia que siempre ora? ¿Somos una iglesia que siempre es agradecida? Quiero verlo de manera individual. ¿Eres una persona que siempre está feliz? ¿Eres siempre una persona que ora? ¿Y eres siempre una persona que es agradecida? Y las iglesias, hermanos, debiesen ser un lugar de encuentro, porque cuando nos encontramos con Cristo nuestra vida cambia y radicalmente es feliz. Yo no estoy diciendo con esto que no haya problema, ni dolor, ni aflicción, pero cambia radicalmente. Hay algo que nadie nos puede quitar, que es el Hijo de Dios, que sacrificó su vida y dio su sangre por nosotros, y ese es un regalo. Y debiese caracterizarnos por ser felices. Pero nos falta, y lo otro que nos falta es orar. ¿O tú crees que es suficiente orar aquí el miércoles estos minutos? De hecho, cuando empiezas a orar fervientemente, te vas a dar cuenta que los primeros 3 minutos tú divagas tu cabeza por acá, por acá, y ya después, como recién a los 5 minutos, de verdad comienzas a orar. Pero oramos, y esto es un mandamiento, dice, orad sin cesar. Y por último, siempre hay algo, hermano, de verdad, en este punto, siempre hay algo por lo que hay que dar gracias. Hasta lo más pequeño podemos dar gracias al Señor por las pequeñas bendiciones, ¿sí? Y tenemos que aprender a hacer ese ejercicio, ¿ya? Debemos recordar, hermanos, que si vamos de cara al sol, mira, las sombras se van hacia atrás, pero si le volvemos la espalda al sol, las sombras van hacia adelante. Como mirar al sol, mirar a Jesucristo. Cuando miramos a Jesucristo, a la Escritura, al Señor, cara a cara, las sombras quedan hacia atrás. Pero dale la espalda al sol, ¿y qué vas a ver adelante tuyo? Estar lleno de sombras, lleno de negatividad, lleno de problemas. Estamos llegando al final porque aquí dice en 1 Tesalonicenses 5:18 al final de ese versículo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y saben que hay una disciplina que David la va a conocer muy bien, y los profesores también que nos estén escuchando quizás se van a recordar de esto? Hay una tendencia a estudiar lo que se denomina la neurociencia, que tiene que ver con el entendimiento de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, como esta sinapsis, de nuestras neuronas, todo lo que tiene que ver con el sentimiento, con el cerebro y con el corazón. Y hay un artículo que dice lo siguiente: ejercitar el sentimiento de la gratitud disuelve el miedo, la angustia y los sentimientos de rabia, ayuda a controlar los estados mentales tóxicos e innecesarios. Nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia, así que nosotros elegimos, dice. Cuando generamos sentimientos de gratitud en nuestros pensamientos, activamos el sistema de recompensa del cerebro localizado en un área llamada núcleo accumbens. ¿Qué será eso? El tema es
que este sistema es responsable de las sensaciones de bienestar y placer en nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cerebro identifica que algo bueno sucede, que existen cosas en nuestra vida que merecen reconocimiento y somos agradecidos por esto, se libera la dopamina, un importante neurotransmisor que aumenta la sensación de placer. Por eso las personas que manifiestan gratitud viven en niveles elevados de emociones positivas, satisfacción por la vida, vitalidad y optimismo. ¿Y sabe qué está de moda? Fuera de todo lo religioso, ¿sabe qué está de moda? Dice, tal cual la canción, da gracias a la vida. En la mañana hay un ejercicio que tú te levantas y da gracias porque puedes respirar, porque te puedes mover, da gracias al cosmos o dale gracias a la Pachamama, lo que sea, pero da gracias. Y los estudios dicen que efectivamente las personas que viven así, viven mejor. Y ahora cuando tú vas a la Biblia, que se escribió muchos años antes de la neurociencia, vas y lees y dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, y tú no quieres agradecer. Y entonces cuando estamos amargados, ¿sabes por qué estás amargado? Porque no estás agradeciendo lo que el Señor ha hecho por ti. Cuando tú estás enojado, ¿sabes por qué estás enojado realmente? Porque no le has hecho caso a la Escritura de pararte y decir, gracias Señor. Gracias Señor porque a pesar de lo que estoy viviendo, tú estás conmigo. Gracias Señor porque a pesar de lo que estoy viviendo, tú estuviste conmigo en el pasado. Así como estuvo el Señor con el pueblo de Israel. Y tú estás conmigo hoy día porque tú lo prometiste. Pero ¿por qué caemos en estos círculos de depresión? Es porque no le damos gracias a Dios. Y si nosotros fuéramos agradecidos de todo, y por eso yo digo que esto, si bien es cierto, no es relacionado con un pensamiento positivo, es vivir agradecido. Porque los hijos de Dios y los cristianos debiesen ser agradecidos. Con todos. ¿Te atendió alguien en el supermercado? Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? No, es tu trabajo, sí, pero gracias. Tu hijo, ¿te pasó algo que tú le pediste? Tiene que pasármelo porque es mi hijo. No. Dale las gracias. Más que educación, tiene que ver con una actitud en la vida de darle gracias al Señor y darle gracias a las personas que nos rodean. Y entonces cuando nosotros comenzamos a entender que todo lo que hemos recibido es por el Señor, nuestro corazón se vuelve más grato y dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con esos pensamientos depresivos, con esa ansiedad, con ese pesar. Pero déjame decirte, hermano, que si tú no te das vuelta y no le agradeces al Señor que te ha dado sustento y abrigo y estemos contentos con esto, si no le das gracias al Señor por eso, vas a vivir amargado. Vas a vivir con la expectativa de que mi esposo no hizo lo que... Dale gracias al Señor por algo bueno que hizo, por lo menos hoy día. Y al revés también. Y con nuestros hijos. Y entonces cuando empezamos a ver lo bueno, que no es pensamiento positivo, sino lo bueno, nuestro corazón debiese cambiar. Y aquí, estoy llegando al final, por supuesto, hermano, media hora más. No. Dice, yo sé que alguna vez en nuestra vida nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde quiere Dios que yo vaya? ¿Con quién me casaré? Pensarán algunos. ¿Ya? ¿A dónde voy a ir a estudiar después? Yo creo que cada uno de hecho se ha hecho una pregunta similar, la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Ya nos dijo el Señor lo que quiere. Y el versículo dice, dad gracias en todo porque esta es... Eso quiere. Y cuando entonces comencemos a vivir una vida agradecida de lo que el Señor nos ha dado, como que el camino se empieza a limpiar. No de dificultad, de sufrimiento, no de tener un poco más claro hacia dónde tenemos que ir. Agradecer, hermanos, al Señor por todo porque Él es bueno. ¿Sí? Agradecele al Señor porque tienes comida. Joven, agradecele al Señor por tus padres. Marido, agradecele al Señor por tu esposa. Esposa, agradecele al Señor por tu esposo. Agradezcamos al Señor por nuestros hijos, son un regalo. Son un regalo. Los pueden quitar en cualquier momento. Y agradezcamos también porque muchos de nosotros y algunas personas en particular han perdido un ser amado, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a dar gracias? Damos gracias al Señor porque el tiempo que nos dio esa persona pudimos disfrutarlo. Fue un tiempo bueno. Fue un tiempo que a lo mejor esperábamos que fuera más, pero agradece al Señor que te dio ese espacio de poder estar con Él o con ella. Agradecele al Señor porque eso fue un regalo. Porque la vida, como dice una canción secular, la vida es un gran regalo. ¿Y por qué podemos nosotros reconocer que la vida es un gran regalo? ¿Sabes por qué?
¿Por qué el Señor finalmente nos invita a ser agradecidos? Porque el Hijo de Dios, sin ninguna obligación, bajó del cielo a buscarnos, ¿cierto? Y dice la Escritura que Él entregó su cuerpo en el madero, por amor, sin ninguna obligación. Y cuando tú te das cuenta que la salvación y todo lo que el Señor te ha dado es un regalo, es un beneficio que tú no mereces, de ninguna manera tú puedes pensar que la gente te debe cosas. Todo en la vida es un regalo de la mano del Señor. Y si nosotros aprendemos a vivir de esa forma, yo creo que probablemente le vamos a dar un poquito más de sentido a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, un día con nosotros, una vez y para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias porque somos mal agradecidos, Señor. No somos aquellos hijos que reconocen que aún lo más pequeño que tenemos en nuestra casa ha sido por tu mano, Señor. Somos soberbios, creemos que todo proviene de nuestra mano, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y no es así, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser agradecidos de lo que tú nos das, pero también a ser agradecidos de aquellos que nos rodean, que los jóvenes puedan ser agradecidos de sus padres, Señor. Que nosotros podamos ser agradecidos de nuestros padres, que podamos ser agradecidos de las bendiciones que tú nos das, que podamos ser agradecidos de esta congregación, Señor, de nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, a transmitir esta gratitud por amor a tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces ahora nos vamos a pedir. Vamos a compartir nuestras gratitudes y nuestras peticiones para posteriormente orar de dos en dos. Así que si hay alguien que quisiera comenzar, por favor, hermano Luis Junior.